Cierra sus ojos, hermanos. Vamos a orar. Padre Celestial, Dios eterno, te doy gracias, Señor mi Dios, porque me permites llegar a este punto, este momento, Señor mi Dios, para entregarte a ti la predicación. Ruego, mi Señor mi Dios, delante tuyo, que este momento podamos ser uno contigo. De momento, Señor mi Dios, que llevamos este mensaje de la iglesia de la Odisea, vamos a entender, Señor mi Dios, aún más, cómo amas tú la iglesia, tu novia perfecta, pura, santa. Te agradezco, Señor, porque este tiempo venimos a entregarte a ti nuestro corazón, el anhelo de escucharte. Ocupa mi voz, ocupa mi corazón, ocupa mis pensamientos. Ocupa, Señor mi Dios, quien soy para ti. Quiero glorificarte y honrarte. Permíteme, Señor, que pueda predicarte correctamente y mis hermanos, tus hijos, puedan aprender, Señor. Puedan aprender. Te agradezco, Señor mi Dios, por toda la gloria que nos das en este momento, porque permites que te amemos con todo nuestro corazón. Te ruego, mi Señor mi Dios, protégenos, guárdanos de toda trampa del enemigo y limpia, Señor mi Dios, este lugar para que podamos, Señor mi Dios, llevar aún más y mejor el tiempo de la predicación. Te agradezco, mi Señor mi Dios, por todo, en el poderoso nombre del Señor Jesucristo, mi Señor mi Dios. Amén y amén. Querido hermano, querido hermano y hermana en Cristo, estamos totalmente en vivo. Usted que recién nos sintoniza, lo invito por favor a que tenga, hermanos, su Biblia a la mano, tenga algo en que anotar y permítame explicarle, hermanos, en nuestra sesión número 26 sobre la serie de Apocalipsis, el libro de revelación que el apóstol Juan escribió. Nos encontramos, hermanos, hablando de las 7 iglesias. Es importante, hermanos, que a través de este mensaje usted pueda entender y recapacitar si el mensaje, hermano, es para usted, aplicando conforme a su crecimiento, ya que usted es parte de la iglesia y es la novia del Señor, la iglesia misma. No solamente le basta, hermano, con decir que usted está presente escuchando. Siento que se escucha todo, hermanos. Está sensible el micrófono. Perdón, hermano. Vamos a quitarnos esto para predicar. Deseo que esto que va a aprender, aparte de todo lo que he aprendido, hermanos, hasta ahora, estoy viendo que no tengo agua. No me metí un dulce. Permítame un momento. Bueno, hermanos, estamos de vuelta. Decía, usted que recién nos sintoniza, quizá en el programa sea primera vez que lo escucha, lo invito, por favor, hermano, sea bienvenido.
escuche este mensaje, hermanos, examine su corazón, cómo se encuentra delante de Dios, y pueda ver, hermanos, que a través de este mensaje, hermanos, que es para las 7 iglesias, que vamos a hablar ahora, hermanos, en el capítulo 3, versículo del 14 al 22, que el Señor le escribe a otra iglesia, la cual se titula la iglesia de la Odisea. Puede verlo en su Biblia y aparece ese título, la iglesia de la Odisea. Lo importante, hermanos, es que lo que va a aprender lo ponga en práctica. Que usted pueda escuchar a través de esta predicación lo que Dios quiere decirle a usted, que usted es la iglesia. A su iglesia, donde se congregan muchas otras iglesias, hermanos, donde anteriormente usted se ha congregado. Ver a través de este mensaje, hermanos, que la enseñanza del Señor es siempre hacer que toda persona venga a su arrepentimiento, saque todo lo que tiene de su corazón y pueda decirle a Él que Él es su Dios. Es importante que sea así. Y de la misma manera, hermano, mientras usted crece, hermanos, escuchando cada una de estas predicaciones, la iglesia de la Odisea le va a decir, hermano, cómo está su característica, su corazón, cómo se presenta delante de Dios. Las otras iglesias de las que hemos hablado, hermanos, y la última que leímos, hermanos, en el versículo del 7 al 13, nos hablaba de la iglesia de Filadelfia. Es importante, hermanos, que la iglesia de Filadelfia sean todas las iglesias constituidas por el Señor, donde Dios con su mano fuerte, con su diestra, lo sostiene, garantiza al ángel de la iglesia, el cual es el pastor. Y asimismo les dice a muchos y a cada una de las iglesias, y usted se lo dice, que si no retiene lo que tiene hasta este momento, le va a ser quitado, que puede borrar su nombre del libro de la vida, que también, hermano, puede apagar su lámpara, y a muchos les advierte así. Vamos a ver qué dice, hermanos, con referente a la iglesia de la Odisea. Quiero que veamos, hermanos, como les dije, la palabra de Dios en Apocalipsis capítulo 3, versículo del 14 al 22. Estamos desde 0, así que vamos a irnos versículo por versículo. Cuando digo desde 0 significa, hermanos, que no he colocado ningún versículo previamente, por lo cual yo tengo que digitarlo. Recuerden, hermanos, que saldrá en una camarita aquí en la parte de abajo, bueno, aquí en la parte de abajo, y le va a beneficiar por si quiere verme, bueno, no solamente las letras. Apocalipsis capítulo 3, versículo del 14. Ok, estamos en adelante. Vamos ahí. Dice: y escribe el ángel de la iglesia en la Odisea, he aquí el amén, el testigo fiel y verdadero. ¿Ven, hermano? He aquí el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios, dice esto: yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente. Pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Hermano, muchas advertencias están ahí, hermanos, establecidas para que sepamos, hermanos, que las iglesias a las que les escribe no son las iglesias, hermanos, del pasado de Asia. Son todas las iglesias constituidas por el Señor en el nombre del Señor desde el tiempo en que el Señor resucitó, hermanos, y ascendió al cielo, hasta que, hermano, Él venga. Aprende, hermanos, este mensaje. Dice: pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Porque tú dices: yo soy rico y me he enriquecido, y de ninguna cosa tengo necesidad, y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego para que seas rico, y vestiduras blancas para vestirte, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez, y unge tus ojos con colirio, para que veas. Yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. Repito, yo reprendo y castigo a todos los que amo. Hermano, Dios reprende y castiga a todos los que ama. Dice que sea celoso y que se arrepiente. Es importante, hermano, entender que debe de haber arrepentimiento en todo. No se crea santo, no se crea justo. He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Dice el versículo 21.
Al que venciere le daré que se siente conmigo en mi trono. ¿Ve, hermano? Yo una vez escuché, hermano, de un hermano que dijo: y el Señor me presta su trono para que me siente. Hermano, vamos a explicar esto. Vamos, hermanos, en 3 sesiones. Entonces tenemos ahora martes, mañana miércoles y jueves para terminar la iglesia de la Odisea. Y posiblemente, hermanos, a partir de la próxima semana ya no hablaremos de las iglesias. Así que preste atención estas últimas prédicas de las iglesias. Y si no ha escuchado las prédicas, hermanos, anteriores, lo invito a que las escuche. A pesar de ir en la sesión 26, hermanos, nos hemos explicado todas las iglesias. Seguimos. Al que venciere le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. Versículo último. Y esto es importante, esto es espiritual. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. ¿Cómo el Espíritu le va a decir algo a alguien si es espíritu? ¿Lo escuchará de la forma carnal? El oído es carnal. ¿De qué se refiere? Es a un oído espiritual. Querido hermano y hermana en Cristo, le voy a mostrar esto, hermano, porque se ve bonito. Son las 9:48 desde El Salvador. ¿Desde dónde nos visita, hermanos? ¿Desde dónde se conecta? A partir de hoy, hermanos, echaremos un vistazo a la iglesia de la Odisea, como lo he dicho, hasta el momento. Me van a tener paciencia porque este programa, hermano, no es igual que el otro, pero tiene mejores efectos. Puedo poner pantalla verde al fondo, puedo colocarme como que estoy volando, hay nubes, hermanos. Miren esto, hermanos, antes de seguir. Mira qué bonito se ve eso, pastor. Dígame que se ve bonito. Pero vean esto, hermanos. Perdón que aquí ya me confundí. Quiero cambiar la imagen. Hermanos, hay plantillas de fondo. Podríamos hacer, hermanos, aquí bastantes cosas. Ahí están los ovnis pasando arriba. Mira, ahí van volando. Podríamos poner eso, hermano. Hoy que hay noche de luna llena. Podríamos poner esta también. Mira, esta medio se mueve. No se mueve. Esta, hermanos, que son las nubes. Bien, plantillas hermosas. Bueno, podemos, al momento de la oración, podemos poner esto, hermanos. Sí, hay muchas opciones. Hermano, como digo, la iglesia de la Odisea, hermanos, es la iglesia que solo escuchó la palabra de reproche del Señor. Escuche bien este mensaje. Lluvia de estrellas. Estamos bien aquí, hermanos. Me parece. Ahora bien, volvemos al mundo y coloco mi cámara. Hermanos, esta iglesia es la única iglesia, hermanos, que solo escuchó reproches del Señor, al igual que la iglesia en Sardis. Amén. Afortunadamente, hermanos, se le dijo a la iglesia en Sardis que tenían al menos unas cuantas personas que no se ensuciaban sus vestiduras, pero la iglesia en la Odisea solo escuchó la palabra de reproche. Mientras escuchó la palabra de reproche, hermanos, que escuchó la iglesia en la Odisea, me gustaría pedirle que se examine a usted mismo para que pueda agradar a Dios y recibir, hermanos, solo alabanzas de parte de Dios. El versículo 14, hermanos, dice lo siguiente. Perdone que aquí ya me confunde. Estoy yo y no coloqué la Biblia a la izquierda, ¿sí? Versículo 14. Desde el inicio, pues vamos a empezar versículo por versículo. Y escribe al ángel de la iglesia en la Odisea: He aquí el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios, dice esto. Pero vamos a quedarnos al principio de la creación de Dios. Hermano, el Señor dijo solo el amén ante Dios Padre. El Señor Jesucristo fue así. Él solamente dijo sí, amén, sí, amén. No hubo, hermano, desviación. No hubo desobediencia. El Señor nunca dijo que no. El Señor nunca dijo que no al Señor. Filipenses capítulo 2, versículo 8. Vamos a Filipenses y voy a tratar de ocupar más la Biblia y no solo la voy a mencionar. Filipenses, hermanos,
capítulo 2, versículo 8. Dice aquí: y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Amén. Jesús es Dios en su misma naturaleza. Jesús es Dios, pero no consideró ser igual con Dios como algo a que aferrarse. Es más, hermanos, Él vino a esta tierra hecho a semejanza de los hombres. Nació como hombre, se vistió como hombre, hasta que un hijo, hermanos, tan glorioso de Dios fue despreciado y rechazado por sus propias criaturas. Y fue crucificado y muerto en la cruz. Hermano, a pesar de eso, Él solamente tenía un sí en Él. Es por eso, hermanos, que 2 Corintios capítulo 1, versículo 19 dice: porque el Hijo de Dios, Cristo Jesús, que fue predicado entre vosotros, no fue sí, no, sino que sí en Él. Hermano, usted y yo también somos como hijos de Dios. Debemos de ser capaces de decir solo sí y amén ante Dios. Diga conmigo: sí y amén. Debe de considerar, hermanos, su idea o teoría o lo que crea correcto. No vale nada obedecer la palabra de Dios, hermanos, cuando la palabra de Dios no es conforme a su propia idea, aunque profese que cree. Debe de obedecerla. A veces, hermanos, las personas parecen que obedecen la palabra, pero cuando encuentran dificultad, cambian en su pensamiento, ese pensamiento que se llama pensamiento carnal. Este se convierte en la razón por la que no pueden experimentar la obra de Dios, ni darle gloria a Dios. Segunda de Corintios capítulo 1, versículo 20 dice: porque todas las promesas de Dios en Él son sí, por tanto también por Él es nuestro amén, para la gloria de Dios por medio de nosotros. Así, hermanos, como lo hizo el Señor, cuando obedecemos solo con un sí y un amén, Dios garantiza el resultado de nuestra obediencia. Amén. De esta manera, hermanos, podremos vivir una vida que solo da gloria a Dios. Luego, hermanos, el Señor dice en el versículo 14: perdón, que aquí está más difícil. Y escribe el ángel de la iglesia en Odisea, y aquí el amén. Pero dice, hermanos, el testigo fiel y verdadero. Diga conmigo: el testigo fiel y verdadero. Hermanos, el hombre fiel no afirma sus propias ideas, ni siquiera busca su propio beneficio, sino que solo hay sí y amén en él. Por ejemplo, cuando un rey manda un siervo fiel, incluso si el siervo sabe que puede morir, como nuestro Señor Jesús fue fiel, solo obedeció con un amén hasta la muerte, y al final, hermanos, cumplió por completo todas las profecías sobre el Mesías en el Antiguo Testamento ante Dios Padre. Perdón, que quiero poner mi cámara y no me la pone. Por lo tanto, hermanos, Él se convirtió en un testigo verdadero. El hecho de que la promesa de Él se cumplió completamente cuando Dios, hermanos, el Señor cumplió fielmente la palabra de Dios. Él es también el principio de la creación de Dios. Colosenses capítulo 1, versículo 15 al 17 dice que Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, tanto en los cielos como en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, dominios o gobernantes. Hermanos, autoridades, todas las cosas han sido creadas por medio de Él y para Él. Él es antes de todas las cosas, y en Él, hermanos, todas las cosas subsisten. Originalmente, hermanos, todo el universo y todo lo que hay en él fue creado por la palabra de Dios. Lo dice, hermanos, Juan capítulo 1, versículo 1. El verbo era el verbo era Dios, y el verbo era Dios. El Señor es su misma naturaleza, Dios. La palabra que vino a este mundo en la carne fue Jesús. Por lo tanto, hermanos, el Señor es el principio de la creación de Dios. Entonces pregunto, ¿por qué el Señor explica que Él es el amén, el testigo fiel y verdadero? El principio de la creación de Dios.
Hermanos, antes de hablarle a la iglesia de Odisea, ¿por qué dice eso el Señor? Hermanos, es para confirmar que toda la palabra de Dios se cumplirá con seguridad y que el juicio de Dios es justo y recto. El Señor, hermanos, que es el principio de la creación de Dios y que cumplió completamente toda la palabra de Dios solo con el sí y el amén, quiere también recordarnos que la palabra que se da a la iglesia en la Odisea también debe de cumplirse. A partir del versículo 15 es ahí, hermanos, cuando viene la reprensión que recibió la iglesia de la Odisea. El Señor lo dice en el versículo 15 y 16. Vamos a ponerlo. Me cuesta un poco, hermanos, aquí más poner la Biblia porque ya estoy aquí. Tengo que darle un botón, mover algo, seleccionar algo. Debe de existir más como una opción diferente. Dice: yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente. Lo dice en el 16. Por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Amén. ¿Está fuerte? Sí, está fuerte. Querido hermano, el Señor, que conoce todo el corazón, la mente y las obras de los hombres, dice que la congregación de la iglesia en la Odisea no era ni fría ni caliente. Él dice que era una fe tibia. Ahora bien, hermanos, ¿qué significa ser caliente, frío o tibio en un sentido de la fe? Cuando calienta agua fría con fuego, se vuelve caliente, pero cuando deja de calentarla se va a volver tibia y eventualmente se vuelve también fría después de pasar un tiempo o en la noche. Aquí, hermanos, el agua indica la palabra de Dios y el fuego y el Espíritu Santo. Por lo tanto, estar frío significa que no hay obra del Espíritu Santo. Indica el estado que no tiene nada que ver con la salvación. A veces, entre los feligreses hay algunos hermanos que recibieron el Espíritu Santo, por lo que no saben qué es la verdadera fe y qué es la salvación. Ni siquiera, hermanos, tratan de vivir por la palabra de Dios. Ahora bien, ¿esta es la fe fría? Además, hermanos, entre los cristianos que recibieron el Espíritu Santo una vez, hay algunos que no se deshacen del corazón que anhela el mundo. Y luego, hermanos, apagan el Espíritu Santo, volviendo de nuevo al mundo. El Señor dice, hermanos, que tales personas que se distancian de la salvación son frías. Por otro lado, estar caliente, hermanos, indica el estado en que la fe de aquellos que recibieron el Espíritu Santo está creciendo al ser provistos de nuevas fuerzas espirituales cada día. Cuando abre la puerta de su corazón y recibe el Espíritu Santo, puede entender la palabra de Dios con la ayuda del Espíritu Santo. A medida que llega a saber más acerca de Dios y trata de seguir la verdad poco a poco, se llena del Espíritu Santo y recibe la gracia y la fuerza de Dios. Gradualmente perseguirá, hermanos, el Espíritu en cada situación. Como lucha, hermanos, en contra del pecado por la palabra de Dios hasta derramar sangre, la carne muere, pero el Espíritu va a crecer. Se va a sacrificar, hermanos, con más fervor para realizar el reino de Dios en toda su vida. Además, hermanos, tales palabras le dicen en Marcos capítulo 12, versículo 30. Esa palabra, hermanos, es capaz de amar a Dios con todo su corazón, mente y fuerza. Tiene que hacerlo de esa manera. Esta debe de ser la fe caliente con toda su mente, con toda su fuerza. Querido hermano y hermana, la fe caliente o fría no indica la medida de la fe. La fe caliente o fría no indica la medida de la fe. Y no es cierto que los cristianos nuevos tienen una fe fría. Tampoco es cierto que los que han venido a la iglesia por mucho tiempo o tienen un título de la iglesia tienen una fe caliente, hermanos. Aunque alguien tenga poca fe y no siga la verdad a la perfección, siempre y cuando haga todo lo posible por seguir la voluntad de Dios de acuerdo con su medida de fe, se puede considerar que tiene una fe caliente. Por supuesto, hermanos, cuando tiene solo una pequeña medida de fe, pero incluso en tal caso, si se arrepiente de inmediato y se vuelve, hermano, atrás y sigue cambiando, entonces su fe no se va a considerar fría porque sigue haciendo lo mismo. En otras palabras, cuando continuamente se controla a sí mismo, ora, ayuna y hace todos los esfuerzos para obedecer la palabra de Dios, Dios considera que tiene una fe ardiente y
por otro lado, si alguien no trata de cambiarse a sí mismo en absoluto, a pesar de que alguien ha sido cristiano por mucho tiempo, o si alguien se descarría a pesar de que sabe con seguridad cuál es la voluntad de Dios, entonces tiene una fe fría. Hermanos, el problema es que de repente no tiene una fe fría. Llega a tener una fe tibia sin su conocimiento y eventualmente una fe fría. Entonces, ¿qué es la fe que no es ni caliente ni fría? ¿Qué es la fe tibia? Hermanos, la fe tibia indica la fe que se estanca sin calentarse, aunque alguien sepa que Dios está vivo y que existe en el cielo y el infierno. Con este tipo de fe tibia, hermanos, aunque va a la iglesia pensando que tiene fe, no hay comunicación con el Espíritu Santo. Por lo tanto, no puede oír la voz del Espíritu Santo. No puede ser guiado o conducido por el Espíritu Santo. No puede encontrarse a sí mismo aunque escuche la palabra de Dios. Viene a la iglesia porque sabe que irá al infierno cuando su fe se enfríe. Pero él no se sacrifica por el Señor. No trata de dar al Señor ni se calienta. Además, como no circuncida su corazón, no hay cambio en su vida. Puede, hermanos, parecer que él es fiel exteriormente, pero como no circuncida su corazón, aunque es cristiano desde hace mucho tiempo, no hay cambio entre ahora y hace unos 5 o 10 años. Ni siquiera es diferente de otras personas del mundo. Si permanece con una fe tibia y no retrocede, eventualmente, hermano, tendrá una fe fría. Es como si el agua tibia no se mantuviera tibia, sino que enfriara con el tiempo. Por lo tanto, hermanos, cuando las personas tienen una fe tibia por mucho tiempo, no tendrán nada que ver con la salvación y eventualmente irán por el camino de la muerte. Por eso, hermanos, el Señor dice que lo va a vomitar de la boca. Querido hermano y hermana en Cristo, naturalmente, hermanos, la fe fría no tiene nada que ver ni con Dios ni con la salvación. Por lo tanto, nunca debe tener una fe fría, pero tampoco, hermanos, debe de tener una fe tibia. Amén. Por cierto, ¿por qué el Señor dice ojalá fueras frío o caliente en lugar de decir ojalá fueras caliente? Mientras advierte, hermanos, sobre la fe tibia, hermano, Dios hace esto, hermanos, porque el Señor está ansioso por hacerle comprender cuánto debe de ser capaz de protegerse contra la fe tibia. Digamos que su fe se enfríe, entonces puede tener la oportunidad de arrepentirse y volver a la fe caliente a través de la disciplina. Por ejemplo, cuando comete un pecado y Dios lo descuida, puede volverse enfermo y puede experimentar accidentes o incluso desastres. Asimismo, a través de este tipo de disciplina, puede tener la oportunidad de convertir su corazón en arrepentimiento y recuperar su fe. Pero cuando su fe es tibia, entonces no es fácil tener esa oportunidad. Pero eso, hermanos, no significa que debe de tener una fe fría. De hecho, cuando se somete a disciplina mientras su fe está fría, no es fácil arrepentirse y volverse atrás. No es fácil, hermanos, volver al Señor. Es porque siente miedo o desánimo en lugar de sentir el amor de Dios. Además, cuán tonto y doloroso es arrepentirse y volverse atrás después de encontrarse con un desastre. Aunque Dios le puede perdonar, hermanos, no es fácil recuperar la relación que una vez se rompió con Dios. Por lo tanto, le pido sinceramente, hermanos, que corran la carrera solo con fe ardiente, nunca siendo fríos o tibios. Querido hermano y hermana en Cristo, si se ve desde una perspectiva diferente, la fe tibia puede considerarse una fe extremadamente estancada. Especialmente, hermanos, aquellos que están en el tercer nivel de fe deben de ser capaces de mirar hacia atrás aún más. Una vez que recibe el Espíritu Santo y sigue viviendo una vida creyente diligente, es muy fácil llegar a la entrada del tercer nivel de fe. Aún mejor, si vive en una iglesia que tiene reuniones y oraciones llenas del Espíritu Santo con la palabra de la verdad, su fe puede crecer rápidamente en un periodo de tiempo relativamente corto. Además, si hay evidencias, hermanos, claras del poder de Dios, entonces su fe crecerá más rápidamente. Amén. Sin embargo, una vez que ingresa al tercer nivel de fe, hermanos, es hora de comenzar a cultivar el corazón invisible en lugar de las obras visibles. Por lo tanto, debe hacer más esfuerzo con su corazón, con su mente y con más fuerza. Cuando asiste a un servicio de adoración, debe de adorar en espíritu y en verdad, con más corazón y con más mente, y deberá orar tanto más fervientemente desde lo más profundo de su corazón para que sea más hermoso su aroma. Cuando cumple con su deber, el nivel de fidelidad debe ser diferente entre cuando era un creyente nuevo y cuando es un hombre de fe. En otras palabras, incluso cuando hace el mismo deber,
cuanto mayor sea su fe, debe de ser fiel a su deber con más amor y con más bondad. Para que sea más fácil de entender aún, hermanos, piensen en el perfume. Aunque es el mismo perfume, dependiendo de su concentración, el precio cambia también mucho. Incluso la pequeña cantidad del concentrado de perfume original es muy cara. Pero cuando se diluye con agua, aunque el volumen aumenta, el precio baja. Asimismo, a medida que su nivel de fe crece, aunque la cantidad de obras que hacen ante el Padre Dios pueda parecer la misma, su calidad debe de mejorar con más amor y con la bondad espiritual. Puede, hermano, que lo entienda teóricamente bien, pero es fácil pasarlo por alto en su vida real. Dado, hermanos, que sus acciones externas parecen ser las mismas que antes, es probable que pueda darse cuenta de que deben de hacerlo con un corazón aún más invisible. Entonces, aunque solía vivir una vida de creyente diligente en la gracia, puede perder la llenura del Espíritu Santo y puede, hermano, terminar teniendo una vida de creyente por hábito. Es posible que una o dos veces no asista a esos servicios o reuniones de oración a los que solía asistir con fervor. O incluso, si asiste, su adoración se vuelve habitual. No se llena de alegría por la inspiración del Espíritu Santo, solo su cuerpo físico está ahí. Solía dar a Dios con alegría, pero ahora viene a hacerlo en un sentido del deber. A veces lo siente difícil y agobiante. Cuando la plenitud del Espíritu Santo se va, su corazón se vuelve vacío y turbado. Eventualmente se volverá hacia el mundo y tratará de consolar y llenar su corazón con las cosas del mundo. Al menor, hermanos, desliz puede cometer un acto del cuerpo y construir una gran barrera ante Dios. Si llega hasta aquí, incluso si se da cuenta de su estado por usted mismo, no es fácil recuperar su fervor. Como no hay gracia, hermanos de Dios, en su corazón, ni siquiera concibe la idea de correr con fe ardiente, solo quiere permanecer cómodamente en la carne. Entonces, renuncie a la esperanza del entrar en la Nueva Jerusalén. En cambio, quizás puede pensar, puede entrar menos en el primer reino celestial, o estoy bien solo siendo salvo. Pero, hermanos, la razón por la que la fe tibia es peligrosa es que no puede mantener la fe tibia. Su fe eventualmente se va a enfriar. Cuando no rema en un bote en medio del río, su bote no se quedará ahí, sino que se desplazará río abajo. Fue el caso de Asa, el rey de Judá. Durante los primeros 35 años después de su entronización, fue un rey que dependía de Dios. Permítanme un momento mientras tomo. Hermanos, no tengo agua, quería algo helado, pero tengo un agua mineral. No estoy tomando soda. Eso es agua mineral. Gracias. Bueno, hermanos, el rey Asa, hermanos, en los últimos años su fe deterioró. Quiero que aprenda esto, hermanos. Escuche bien esto que estamos hablando del rey Asa. El rey Asa, hermanos, era alguien que amaba a Dios. Antes, hermanos, por muy fuerte que fuera su enemigo, solo dependía de Dios y podía vencerlo. Pero luego, cuando el enemigo invadió, pasó a depender de los hombres. Incluso le pidió ayuda a un rey gentil. Asimismo, cuando se descubre que alguien usa los medios de los hombres, aunque los hacía por fe, entonces su fe también puede enfriarse y se aleja de Dios. El rey Asa fue reprendido por Dios a través del profeta Hananí, pero no se arrepintió ni se volvió atrás, más bien se encarceló en su mente y persiguió a un profeta. Debido a este incidente, hermanos, el rey Asa fue castigado y se enfermó gravemente de los pies. Cuán bueno hubiera sido que se hubiera arrepentido de su pecado en ese momento, hermanos. Si hubiera creído que Dios es el Dios de amor y misericordia, podría haberse dado cuenta de que Dios lo castigó porque Dios lo amaba y porque Dios quería darle la oportunidad de que volviera y se arrepintiera. Pero el rey Asa no pudo comprender el amor de Dios incluso después de haber sido castigado por Dios. Más bien trató de evitar el rostro de Dios. Dependió, hermanos, de los médicos del mundo y eventualmente enfrentó la muerte. En un caso, hermanos, que muestra el fin de la fe tibia, querido hermano y hermana en Cristo.
Así como está escrito en 1 de Pedro capítulo 5 versículo 8, sed de espíritu sobrio, estad alerta, vuestro adversario el diablo anda como león rugiente, buscando a quien devorar. Si no está despierto en la plenitud del Espíritu Santo, ya que no tiene fuerzas para vencer la tentación del enemigo diablo y Satanás, puede terminar siendo arrastrado al camino de la muerte. Dios lo sabe muy bien y quiere que sus hijos tengan una fe ardiente. Además, ¿no persigue la meta, hermanos, de entrar en la Nueva Jerusalén, la mejor morada en el cielo? Por lo tanto, hermano, debe de mantener su fe encendida con más fervor hasta que el Señor regrese. Y al mismo tiempo debe de compartir su fe ardiente con las personas que le rodean. Amén. Aunque el agua esté tibia, si la sigue virtiendo y mezclando con agua caliente, se calentará. Incluso el agua fría eventualmente se calentará también. Asimismo, hermanos, alguien que tiene fervor y una fe ardiente puede calentar la fe de los demás. Es por eso que un solo hombre del Espíritu también puede llevar a la gente a su alrededor al mismo Espíritu. Usted mismo debe de ser capaz de convertirse primero en un hombre de fe ardiente. Si alguna vez su fe se va a enfriar, debe de tratar de acercarse a un hombre de fe ardiente. De esta manera será interpelado por la fe del otro. Su plenitud tendrá una influencia sobre usted y su fe se calentará. Nuevamente los insto, hermanos, a que se den cuenta y estén agradecidos cuando pasa por refinamiento, por disciplina, por su fe tibia o fría. Es el amor de Dios quien quiere llevarla a una mejor morada en el cielo. Que tenga una fe cada vez más ardiente día tras día, para que su casa en el cielo esté decorada con sardio reluciente, que es el símbolo de la pasión ferviente. En el nombre del Señor Jesucristo, lo ruego. Hermano, acérquese a personas que tengan una fe ardiente, una pasión ardiente por Dios. Verá, hermano, cómo cambiará su sentido de vida al momento de escucharlos y permanecer con ellos. Dios me lo bendiga. Recuerda, hermanos, esto es palabra del Señor. El que tenga oídos para oír, que oiga. Continuamos, hermanos, con una preciosa alabanza. Y luego de la alabanza, hermanos, vamos a colocar... No hay tiempo. Mañana, hermanos, vamos a colocar el video pendiente de Juan Carlos Carriga. Y luego vamos a la oración. Amén.